Contravía, Plataforma Abierta para la Paz. Bogotá, 12 de abril de 2013. De nuevo, se encuentra con nosotros en la plataforma el profesor Hugo Ardil Ariza, profesor de la Universidad Santo Tomás, filósofo y escritor. Hugo, la reciente Marcha por la Paz en Colombia, que se desarrolló a cabo el 9 de abril, demostró o puso de presente que hay una multitud, que hay mucha gente en Colombia que le apuesta y que tiene anhelos de que se llegue a un acuerdo en torno a la finalización del conflicto armado y de que, contrario a lo que dicen unos intereses que viven de la guerra, unos privilegios que se afirman con la guerra, yo diría que esa marcha demuestra que una gran mayoría de colombianos está por la paz, independiente, digamos, de las diferencias que se tengan en uno u en otro sentido en cuanto a la forma de aclimatarla o de llevar a cabo todos esos procesos que se generarían con la paz. Usted, Hugo, ¿cómo ve la situación colombiana en torno al proceso después de esta marcha? Cuando hablamos del problema de las masas, de la multitud, de la población civil, podemos entender que, o advertir que hay una ecuación muy compleja entre poder, masas y democracia. Porque a veces las masas, las multitudes se movilizan por razones que no son trascendentales para los países. Entonces el problema no es que esté la gente en la calle, sino cómo está la gente en la calle. Los momentos cúspide de esta participación son las revoluciones, en las que la multitud se expresa de manera directa, bien sea por la vía armada o por la vía pacífica. Para el caso me parece muy importante, y coincido con los analistas que dijeron que la jornada del 9 de abril el país refrendó una vocación por la paz, porque solo los inconscientes o quienes tienen intereses en la guerra pueden dejar de advertir que el país clama por una solución política al conflicto. Pero entonces no solo el deseo de paz, sino la necesidad de que la paz se llene de contenidos. Fue un éxito. Independientemente del número de personas que se movilizaron, vemos en el 9 de abril pasado una ratificación de que Colombia no quiere más la guerra y que la guerra es un asunto de minorías y que en esas minorías, sin duda, ya no están las FARC. Pero, Hugo, analicemos lo siguiente. Hace 5 años aproximadamente salieron millones de colombianos con la consigna de no más FARC, no más secuestros, y eso fue percibido como un deseo del pueblo colombiano de afirmar una política contra la guerrilla. Muchísimos colombianos que salieron en ese entonces también salieron hoy a clamar por la paz. ¿Cómo ve usted esos contrastes? Cuando hablaba al comienzo de esta intervención de la ecuación compleja entre poder, masas, política y democracia, también me refería de alguna manera al tema de lo sucedido hace unos años, porque en ese momento muchos sectores del país capitalizaron el descrédito de las FARC con la retención eterna de prisioneros de guerra, en un contexto en el que la violencia paramilitar, la guerra paramilitar había dejado más de 180.000 muertos. Entonces, de un lado, en esa jornada contra las FARC se expresó un sentimiento auténtico por la liberación de los prisioneros de guerra, pero de otra parte también apareció con claridad unos vectores de poder oligárquico capitalista paramilitar ligados al uribismo que deliberadamente ocultaban la magnitud de la crueldad y la violencia paramilitar. Esa población que en ese momento se expresó contra el secuestro de manera legítima, se expresa hoy por la paz y por la libertad del país. Creo yo que existe en la paradoja un nexo entre el rechazo a la guerra indiscriminada de las FARC en ese momento, no siempre indiscriminada, y el deseo de paz del que hoy hace la parte de las FARC, sin lugar a dudas. Hugo, ¿usted cómo analiza esta divisa que se expresa en 2 frases? Una guerra sin el pueblo es una guerra contra el pueblo.
y una paz sin el pueblo es la continuación de la guerra. Y en la ecuación entre política, poder, revolución y democracia, las vanguardias han tenido un sentido. Las vanguardias han sido un factor, no en todos los casos, pero han sido un factor catalizador, porque en las vanguardias se han concentrado muchas veces una vocación político-militar importante, que ha sido la posibilidad de que la multitud o las masas se expresen. Por tanto, pienso que esa afirmación que una guerra sin el pueblo está contra el pueblo siempre no podría ser demostrada de manera innecesaria. Pero sin duda que hoy el país está hastiado de la guerra. Pero no solo de la guerra, de la confrontación entre ejército e insurgencia, FARC, ELN, sino también de la soterrada guerra o abierta guerra que el paramilitarismo sigue llevando a cabo en amplias regiones del país con la complicidad de sectores de las Fuerzas Armadas que no se quieren desmovilizar de una política de guerra total.